ser muy difícil vivir en borrador, es decir, vivir sin un proyecto, sin una planificación y en una constante improvisación. Y debe ser muy difícil para una sociedad como la nuestra, que se ha caracterizado por la improvisación y que ha sido premiada mundialmente por el individualismo, tratar de entender lo que es una comunidad organizada. Y esto es tan central y tan importante en esta pandemia, ahora pandemia por la Organización Mundial de la Salud, en este programa pandemia hace rato, porque cuando una epidemia de cualquier tipo traslada su enfermedad a más de 100 países, evidentemente ya es una pandemia. Bueno, frente a lo que ahora la Organización Mundial de la Salud termina de declarar como pandemia, y que nosotros veníamos tratándola con ese nombre desde que se reinició el programa, nos encontramos en la Argentina, que es un país que se vive en borrador. ¿Qué quiere decir se vive en borrador? Se vive en lo provisorio, nunca se termina de volcar al papel lo definitivo, porque la improvisación le ha ganado históricamente a la construcción de la planificación. Si miramos en la historia, muchos anunciaron planes que no existieron después, y muy pocos anunciaron planes y los ejecutaron. Y allí se vuelve a agigantar la figura de Perón, que después de tomar contacto con la sociedad argentina ya por el 43, crea el Consejo de Posguerra, después cuando fue presidente el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, y en su regreso el plan trienal. Es decir, planificó, pero además ejecutó lo que había planificado. Cuando uno tiene planificación de un país, puede tomar determinaciones para cualquier caso, para una defensa militar, para una crisis sanitaria, para una crisis laboral o económica. Ahora, cuando la improvisación está por sobre todo en una sociedad, cualquier cosa que pueda ocurrir da la sensación que la debilidad se traslada en forma inmediata. Estamos ante una crisis de salud humanitaria y nosotros no tenemos la menor idea cómo nos va a golpear. Entonces, un presidente que recién asumió, que ni siquiera tenía un plan de cómo operar económicamente porque no sabía con qué país se iba a encontrar, cosa que también es muy natural en la Argentina, no saber absolutamente nada, no tener información absolutamente de nada, y cuando se hace una evaluación se da cuenta que el país está quebrado, que Macri lo dejó en cesación de pago, por eso puso el cepo al dólar, después que fundió la nación, pero que no convenía técnicamente decirle al mundo, mire, no podemos pagar porque estamos absolutamente quebrados. Y entonces se hacen toda clase de inventos y maniobras para tratar de sacar la cabeza en el medio de una superficie que parecía medianamente manejable, pero que tiene variables imponderables como esta pandemia, que modifica todo, porque modifica la salud de los pueblos, pero modifica la economía del mundo. Y entonces se vuelve al borrador. Es decir, Fernández imagina una cosa a la mañana, tiene cierto desarrollo durante la tarde y a la noche se le cambia todo. En esto de la improvisación somos fenómenos, a tal punto que, miren, tomen el ejemplo del fútbol, el mundo está plagado de individualidades de gran éxito en el fútbol y nos cuesta horrores poder ganar un campeonato mundial donde hay que jugar de 11, es decir, donde hay que jugar de equipos. Hemos tenido maravillas en el deporte, en todo lo individual, campeones del mundo de automovilismo, en el boxeo, y hasta en el tenis, pero no lo apuren con el doble. Todo aquello que al argentino le obliga a trabajar en equipo se transforma en un verdadero problema. Y entonces, no tiene mejor idea el Poder Ejecutivo Nacional que tomar la disposición de un DNU para decirle a la sociedad que va a ser castigado aquel que no haga cuarentena ante la situación de pandemia que se vive. ¿Y saben por qué hay que hacer esto? Por la falta de información y de educación. Porque si la sociedad
no estuviese en la crisis que está, si la comunidad fuese organizada, no sería ni siquiera imprescindible decirle lo que habría que hacer. Pero como en el sálvese quien puede, que se instaló con mucha fuerza por el capitalismo liberal en la Argentina, hace que los seres humanos vivan en el desarrollo de su egoísmo. Ayer en Neuquén una mujer fue a un sanatorio, preguntó qué cosa había que hacer para saber si tenía síntomas del coronavirus, le dijeron que había que aislarse, etcétera, y salió corriendo. Es decir, tiene problemas cultural de información, pero también tiene una decisión de egoísmo, porque si en algún momento se le ocurrió ir a ver si ella podía ser portadora de algo y sale corriendo porque tenía que estar aislada, midan ustedes y desen cuenta a dónde estamos. O un gerente en La Matanza del supermercado Día, que fue, a pesar de haber estado en zona de riesgo, y ahora está en cuarentena todo el supermercado. La falta de conciencia de lo que es una comunidad organizada hizo que Perón estableciera en un congreso de filosofía las explicaciones absolutamente fundacionales de ese pensamiento y de ese razonamiento, y se terminó llamando así, la comunidad organizada. Fue un magnífico congreso de filosofía realizado en Mendoza a mitad del siglo pasado, que ni los propios peronistas le dieron la importancia que tenía y ni siquiera muchos de ellos lo han conocido. Frente a la realidad de hoy y ante la necesidad de sacar un DNU para anunciarle al pueblo argentino que va a ser castigado penalmente si no cumple con algo que sería dentro del raciocinio de una sociedad, nos demuestra que vivimos en un país en borrador, que nada es firme, que todo es improvisado, y que frente a la improvisación hay que seguir improvisando. ¿Y por qué tienen que sacarse un DNU diciendo que se va a castigar a la persona? Porque lamentablemente, se ha demostrado, somos hijos de rigor. Confundimos democracia y tolerancia con libertinaje y aceptamos en silencio crueles dictaduras que tuvimos las consecuencias que todos conocemos. Es decir, ese individualismo se refugió en la autodefensa porque había paso militar en la calle. Es digno de que nos analicemos a través de la sociología, es digno que nos preguntemos por qué a los argentinos nos gusta vivir en borrador y por qué no queremos definitivamente transitar por el orden. Y aquí empiezan entonces los cuestionamientos a los ejemplos de arriba para abajo. Es decir, empieza aquello de que los que nos deben dar el ejemplo no lo hacen, no cumplen, y la sociedad sospecha de todo, a lo que se le suma también la gran cuota de ignorancia, porque resulta que durante jornadas enteras la televisión, esa caja boba que entra sin pedir permiso en la casa de ustedes, se dedica a promocionar crímenes, abusos sexuales, a mostrar mujeres desnudas, a hablar de pornografía, pero nada que haga a la construcción del núcleo central de una sociedad que es la familia. ¿Para qué? Si eso no rinde, si eso no vende, dicen los programadores de la caja boba. Entonces, frente a esta determinación a la que se le agrega el gran problema de las redes sociales, donde cualquiera dice cualquier cosa, sea cierta o no, y el otro la asume como una verdad revelada y se repite y se repite y se repite sin preguntarse nadie de dónde salió, hay una sociedad aturdida, atontada, desinformada en el país de la improvisación. Y entonces hay que llevar tranquilidad, pero también información. Y ya que van a sancionar a aquel que no cumpla con la cuarentena, tomen la determinación de obligar a todos los medios de comunicación del país a pasar en forma obligatoria todo lo que hace a la prevención y a la higiene. Háganlo. Saquen una obligación de difusión gratuita de un aviso acerca de la prevención. ¿Qué están esperando para hacer el uso que corresponde de los medios de comunicación de todo el país, cuya concesión es, en los casos de televisión y de radio, del Estado Nacional, y en el otro lado, en la prensa escrita, obligarlos
a que publiquen en forma gratuita, como gacetilla, como información, y si quieren ponerlo como aviso, que lo pongan como aviso, pero que no hay presupuesto para pagarlo, sino que lo tienen que hacer en función de un servicio. ¿Qué les pasa con la comunicación al gobierno? Porque mientras por el otro lado quieren decirle al pueblo que se va a sancionar si no se hace la cuarentena, la gente está desinformada y está aturdida con las cosas que son ciertas y con las que no son ciertas, que se replican todo el tiempo en las redes sociales, donde se puede leer cualquier cosa y se puede escuchar y decir también cualquier cosa. Es muy difícil vivir en borrador, es muy difícil para un presidente, para un gobierno, tener que estar todo el tiempo en la improvisación, y también es muy difícil para una sociedad darse cuenta que no se puede vivir aislado, que no es cierto que si a mí me va bien no me importa lo que le pasa al vecino, que esos 500 imaginarios productores que se reunieron ayer y que amenazan con un tractorazo en la ciudad, egoístamente piensan en ellos y no les importa en absoluto más nada de la sociedad, o que esos mismos que remarcan los precios piensan en ellos y no les importa más nada, y no se dan cuenta que cuando sucumbe la economía de un país, se caen los productores, esos 500 que quieren hacer el tractorazo, y también se caen aquellos remarcadores de precio. ¿Qué les ocurre que no se dan cuenta? ¿Qué les está pasando a los argentinos que creen que salvándose de a uno se puede salvar cada uno? Cuando se pide un esfuerzo, hay que explicar para qué es el esfuerzo. Y cuando se pide una medida solidaria, hay que explicar para qué es una medida solidaria. Ahora, cuando hay una pandemia, hay que tomar los resortes de difusión y comunicarle al pueblo argentino, señores, tienen que hacer determinadas cosas. Hay que explicarle que un lavado de mano con jabón es suficiente, pero que hay que hacerlo durante 30 segundos porque la gente no lo sabe. Y que si va a usar el alcohol, lo haga durante 40 segundos, porque la gente no lo sabe. Hay que decírselo, hay que informárselo, y no con una simple conferencia de prensa. Hay que tomar la decisión de usar todo el poder comunicacional para que el último de los argentinos, el menos informado, esté informado. Porque si no, cuando llegue el cambio climático, esto va a ser mucho más grave de lo que ustedes están imaginando. Y por el otro lado, tenemos cosas que tampoco los medios de comunicación difunden, con el dengue, que tenemos dengue propio, y con el sarampión, gracias a la caída del calendario de vacunación que hizo el gobierno de Macri porque creían que era gasto la salud. Estamos en el medio de un pantano, y del pantano no se sale caminando por ninguna de las puntas porque se sigue hundiendo, se sale para arriba. Tomen la determinación de que la sociedad argentina, además de ser castigada si no cumple con la cuarentena, sepan qué cosas tienen que hacer desde la profilaxis, desde la higiene, para que entiendan qué es lo que está pasando. Porque, ¿saben? Cada día que pasa y cada segundo de televisión que se dedica para hablar pavadas, o de radio que se dedica para cualquier otra cosa, se pierde la posibilidad de informarle a una sociedad que está desinformada de qué se trata el problema que se avecina. Vivimos los argentinos en borrador. Nunca escuchamos a Perón, nunca atendimos el pedido de él de una comunidad organizada. Alertémonos antes que sea tarde.